Hola, bienvenido de nuevo a un capítulo más del Viajero sin más que decir, comencemos. Capítulo 4. Celadón. Una luz brillante lo despertó. Ash estaba confundido cuando finalmente recuperó la conciencia. No podía recordar nada más que los sentimientos confusos de miedo, asombro y horror. ¿Dónde estaba y por qué lo pusieron aquí? Intentó recordar los últimos momentos antes de quedarse dormido. Aunque podía recordar el torbellino de emociones, no podía recordar el evento que lo causó. Su mente de repente salió de la confusión y recordó todo. La destrucción del St. Anne, el heroísmo de su Pokémon, la horrible quemadura que se produjo cuando fue sumergido bajo las olas, todo. Los ojos de Ash se abrieron de golpe, ignorando la suciedad que los mantenía cerrados. Le dolió por un momento, pero no le importó. Necesitaba asegurarse de que sus amigos estuvieran a salvo. Ash se incorporó con brazos temblorosos y miró a su alrededor. Estaba en un hospital. La habitación era completamente blanca y estaba vacía aparte de una vía intravenosa conectada a su brazo. No había nadie más alrededor. Intentó levantarse de la cama, pero la acción le provocó una oleada de náuseas. Un pequeño dispositivo conectado a su cuerpo a través de varios cables transparentes comenzó a emitir un pitido, pero Ash se sintió demasiado enfermo para prestar mucha atención. Mientras esperaba que su mareo se desvaneciera, una enfermera Joy se deslizó en la habitación. Incluso en su estado de enfermedad, Ash tuvo que levantar una ceja ante eso. La mayoría de las enfermeras Joy optaron por quedarse en los centros Pokémon. No muchos eligieron curar a los humanos también. Parecía alegre cuando lo vio, aunque parecía lista para volver a dormirlos y comenzaba a portarse mal. Ash la miró mientras se sentaba en una silla al lado de su cama. Buen día. Ella dijo brillantemente. Ash solo la miró con ojos llorosos. La enfermera Joy no se inmutó. Supongo que te estarás preguntando por qué estás aquí, ¿eh? Sí. Él tosió. Su garganta no estaba seca ni áspera, pero se sentía como si no la hubiera usado en mucho tiempo. ¿Dónde están mis Pokémon? ¿Qué le pasó a la nave? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cuánto tiempo? La enfermera Joy lo hizo callar. Cálmese, señor Ketchum. Contestaré todas sus preguntas. Solo necesito que mantenga la calma. Ash respiró hondo varias veces y miró a la enfermera Joy. Ella asintió y le sonrió cuando pareció estar listo. Bien. Ahora, dijo, mirando un portapapeles, todos tus Pokémon fueron encontrados en ti. Tu Seadra logró llevarte a la superficie. Te encontramos varado en una playa a unas pocas millas de Vermilion gracias a tu Pidgeotto. Todos los demás estaban a salvo en sus Pokébolas. Dejó escapar un suspiro de alivio. La enfermera Joy volvió a escanear el portapapeles. Actualmente están retenidos en este momento. Cuando tratamos de liberarlos, eran demasiado salvajes para que los controláramos. Todos trataron de escapar y llegar a ti. Te los devolveremos tan pronto como pensemos que puede estar con seguridad alrededor de ellos. Tranquilizó al entrenador cuando vio la cara preocupada de Ash. Simplemente no queríamos que se hicieran daño. El entrenador asintió y esperó a que continuara. Su rostro estaba sombrío y triste cuando le contó el destino del St. Anne. El St. Annie fue hundido, dijo ella con la cabeza inclinada. Fue destruido de alguna manera, pero la policía no sabe qué lo causó. ¿Viste lo que Sake lo hizo? Los ojos de Ash miraron al vacío al recordar la figura humanoide encerrada en el orbe de energía. No sabía qué era, pero había destruido la nave en un solo ataque. Sí. Se atragantó, abrumado por el doloroso recuerdo. Lo vi, pero no sé lo que era. La enfermera Joy lo miró con ojos arrepentidos. Lamento que tengamos que alargar esto, pero la liga necesita saber qué pasó. Lo que sea que hizo esto no puede quedar impune. Él asintió y se calmó un poco. Está bien. Pero ¿sabes qué les pasó a mis amigos? Estaban en el barco conmigo pero nos separamos. La enfermera volvió a leer su portapapeles antes de concentrarse en la información relevante. Ella lo miró. La información de tu Pokédex dice que viajabas con Amelia Franklin y Jonathan Lindon. ¿Es correcto? Ella preguntó. Ash asintió. Estaba un poco sorprendido de que su Pokédex hubiera sobrevivido a la experiencia, pero no asombrado. Fue construido para ser increíblemente duradero. Están a salvo. Ella dijo tranquilizadoramente. Soltó parte de su tensión y se desplomó sobre su cama. Aquí dice que fueron encontrados en un pequeño pueblo en las islas Seafoam. Estaban completamente bien. Él asintió agradecido. Justo cuando estaba a punto de hacer su siguiente pregunta, ella respondió. «Llevas aquí un día», dijo con calma. Ash se sintió aliviado, temía haber estado inconsciente durante una semana o más. Ciertamente sintió que lo había hecho. Te conectamos a una vía intravenosa tan pronto como te ingresamos. Podrás irte en 1 o 2 días, dependiendo de tu estado. No sufriste ninguna lesión grave aparte de una conmoción cerebral menor y un hematoma en la nariz.
Es un milagro, de verdad. Entonces algo que ella había dicho antes cayó en la cuenta de él. ¿Dijiste que un Sadra me llevó a la orilla? Preguntó lentamente. La enfermera Joy asintió. Una amplia sonrisa partió su rostro. Torrent había evolucionado. Aunque no le gustaban las horribles circunstancias que lo habían forzado, estaba contento de que él y Torrent fueran lo suficientemente cercanos como para que su amigo evolucionara para salvarlo. La enfermera Joy debe haber entendido su entusiasmo. Supongo que tu Orsea evolucionó, entonces, dijo secamente mientras él continuaba sonriendo. Asa sintió, aunque se detuvo rápidamente. Le dolía la cara y el cuello. Bien entonces, dijo cuando miró el resto del portapapeles. Eso es todo por las preguntas médicas. ¿Estás de acuerdo con ver a la policía en este momento? No queremos que tengas que pasar por nada para lo que no estés preparado. As negó con la cabeza con determinación. Estoy bien. Ellos necesitan saber. Ella suspiró y asintió antes de salir por la puerta. Sin embargo, antes de irse, volvió a mirarlo. Si me necesita o cualquier otra cosa, solo toque el timbre junto a su cama. La oficial Jenny llegará en breve. Volvió a asentir y miró hacia la mesa. El zumbador era una varilla pequeña que tenía botones en el costado. Parecía que también tenía controles de cama. Tal vez jugaría con eso más tarde. Unos momentos después, la oficial Jenny entró en la habitación. Parecía un poco más alta que sus hermanas y primas que As había visto y parecía mucho más severa y fría. Más profesional. Sin embargo, su rostro se suavizó cuando lo vio. Ella adoptó una mirada más amable y se sentó a su lado. Hola, señor Ketchum. Tengo algunas preguntas para usted sobre los eventos de hace 2 noches. Dijo la oficial Jenny suavemente. ¿Estás seguro de que estás listo para responderlas? Él asintió. Quiero ayudar a arreglar esto. La oficial Jenny sonrió. Bien. Entonces pongámonos en marcha. No será mucho tiempo, pero necesito que hagas todo lo posible para recordar lo que sucedió. Eres nuestro único testigo consciente. Asa sintió con fuerza en su comprensión. Se sentía como si se le hubiera agregado mucho más peso a sus hombros. Lentamente comenzó a repasar la peor noche de su vida con más detalle, asegurándose de no perderse nada que la policía pudiera usar. ¿Sabes quién fue el que abordó y destruyó el barco? Preguntó ella, mirándolo a los ojos. Harry asintió. Equipo Rocket. Uno de ellos entró en mi habitación, pero mi Pokémon me protegió de él. As dijo. La oficial Jenny no pareció perderse la vacilación detrás de sus palabras y se preocupó. ¿Qué haría si se diera cuenta de que Midorino mató a alguien? Y tomé su Pokébola. No quería que el Team Rocket se la llevara. La oficial Jenny asintió. Sí, nos dimos cuenta de que no te pertenecía. El Zubat interior está siendo rehabilitado. Se te entregará una vez que se considere seguro, si quieres tomarlo. Asintió, analizando rápidamente algunos de los beneficios que un Zubat podría aportar a su equipo. Aparte de algunos de los usos obvios, un Zubat podría sacarlo de las cuevas y proporcionar un compañero de entrenamiento para Plume. Quería darle un buen hogar. Ash no estaba seguro de lo que el Team Rocket le había hecho a sus Pokémon, pero considerando que la mayoría de ellos estaban lo suficientemente dañados como para lastimar o matar humanos, no podía ser bueno. La oficial sonrió un poco y escribió algo en su portapapeles. Por favor, continúa. Ash tosió. De todos modos, uno de sus ejecutivos, PF, los ojos del oficial Jenny se entrecerraron ante el nombre y rápidamente tomó algunas notas. Se puso en el intercomunicador y les dijo a todos que teníamos 5 minutos para escapar antes de que hiciera estallar la nave. La oficial Jenny solo asintió reconfortantemente hacia él mientras se detenía por un momento. Cerró los ojos con fuerza antes de continuar. El cohete que entró en mi habitación me golpeó la cabeza contra una pared. Dijo con ojos lejanos. Los recuerdos destellaban ante él. Eso me dio una conmoción cerebral, creo. No pude salir a la cubierta hasta que casi se acabó el tiempo. Estaba en la cubierta cuando el barco fue destruido. El oficial tenía una mirada de emoción apenas disimulada. Al parecer, no había esperado tanta información de él. Astragó mientras las imágenes pasaban ante sus ojos. Todos los Rockets escaparon en helicópteros. As dijo. El oficial Henry también escribió notas sobre eso. Sabía que los helicópteros eran raros y en su mayoría ilegales para todos menos para la liga. Eran demasiado molestos para los Pokémon y tendían a causar un aumento de ataques y accidentes. Pero dejaron algo atrás. Realmente no pude verlo, pero era más poderoso que cualquier cosa que haya visto. ¿Crees que fue un Pokémon? La oficial Jenny preguntó ansiosamente. Ash se encogió de hombros, haciendo una mueca cuando sus músculos rotos surgieron con un dolor sordo. Realmente no podía verlo. Él admitió. Estaba en este orbe de luz azul. Era tan brillante que iluminaba todo el océano hasta donde alcanzaba la vista.
Todo lo que podía ver era algo que parecía un ser humano flotando en él. El oficial suspiró. Ya veo. ¿Qué hizo? Simplemente envió este pequeño rayo de luz a la nave. Ash recordó. Luego, el barco se parchó por la mitad y comencé a caer. Mi Pidgeotto me atrapó y me arrastró unos metros por encima del agua, pero caí y me noqué. Después de eso, me desperté aquí. Muchas gracias, dijo Henry. Has sido de gran ayuda para nosotros. Ash asintió y agachó la cabeza. Estaba empezando a cansarse. Hubo un pitido agudo en la habitación, pero él simplemente lo ignoró. Lo único que quería era descansar. Probablemente fue solo algo para la oficial Henry. Parece que tienes algunas personas muy importantes interesadas en ti. Henry dijo secamente. El teniente Surge y Steven Stone acaban de llegar al hospital. Vienen a verte. Parpadeó sorprendido. Las palabras no podían describir el shock que existió. Si bien podía entender por qué Surge estaba aquí, esta era su ciudad y dependía de él protegerla de todas las amenazas, tanto internas como externas. No estaba seguro de por qué Steven estaba aquí. Tal vez fue por Pierce. Steven parecía tener un problema personal con el hombre. La oficial Henry se puso de pie. Gracias de nuevo. Ella dijo. Cuando comenzó a salir de la habitación, Ash se dio cuenta de que no había preguntado algo muy importante. Oficial Henry, llamó vacilante. Hizo una pausa y lo miró de nuevo. ¿Cuántas otras personas escaparon del naufragio? Ella frunció el ceño y su rostro perdió toda calidez. Una expresión de tristeza y arrepentimiento brilló en su rostro. Aparte de ti, solo hemos descubierto 80 sobrevivientes. La mayoría de ellos escaparon en botes salvavidas. Solo unos pocos lograron escapar usando Pokémon u otros métodos. Los ojos de Ash miraron más allá de ella. 80 supervivientes. El St. Anne era gigantesco, uno de los 3 barcos más grandes del mundo entero. Según uno de los panfletos al respecto, el barco podía albergar hasta 4000 personas contando la tripulación. Y el barco generalmente estaba repleto de pasajeros, lo que significaba que solo una 40ª parte de las personas a bordo sobrevivieron al ataque. Y eso sin contar los miles de Pokémon que habían estado a bordo, se ahogaron, escaparon o quedaron atrapados debajo de los restos. Muchos probablemente nunca serían recuperados. Tanta gente perdida. Le costaba creerlo, cómo podía morir tanta gente, a muchas de las cuales había visto reír y hablar en el barco. ¿Cómo es posible que tanta gente desaparezca en menos de un día? Ash realmente no podía entenderlo. Todo lo que realmente podía entender era el puro horror de lo que había sucedido. Había desesperación, más de lo que jamás había sentido. Pero la ira también estaba ahí, ardiendo por la injusticia de la situación y los monstruos que la habían perpetrado. La voz del oficial Henry atravesó sus pensamientos, arrastrándolo lejos de sus asombrados descubrimientos y emociones confusas. Ya casi están aquí, dijo la oficial Henry, su propia voz reflejando parte de la vorágine de emociones que estaba sintiendo. Tengo que irme. Buena suerte, Ash. Esto debe ser difícil. Él simplemente asintió y miró hacia adelante, esperando en silencio a sus invitados. Tal vez podrían explicar algunos de los detalles. Ash apenas se dio cuenta de que el oficial Henry salía de la habitación y cerraba la puerta en silencio detrás de ella. Su atención volvió al mundo cuando 2 formas familiares entraron en la habitación. Uno era un gigante, voluminoso y poderoso, con una personalidad a la altura. El otro era más bajo y delgado, pero poseía una especie de presencia que no podía ser ignorada. Hola, Ash. Esteban saludó. Su tono era sombrío, sin la mayor parte de su calidez habitual. Sin embargo, Ash podía decir que estaba haciendo un esfuerzo. Aunque su rostro podría confundirse con su homónimo, no era tan difícil como para ser perturbador. Surge fue mucho menos reservado. ¿Cómo te va, enana? El gigante preguntó ruidosamente. A pesar de que su personalidad parecía la misma, Ash pudo detectar solo un indicio de la desesperación y la rabia que Surge debía estar sintiendo. Si bien la destrucción del St. Anne fue una tragedia para todos, fue una ofensa personal para Surge. Era el líder del gimnasio de Vermilion City, su protector y líder. Esto no fue solo un ataque para él, demostró que había fallado en su deber. Y si las historias y los rumores que había escuchado sobre la juventud de Surge eran ciertos, entonces el Team Rocket tendría dificultades para sobrevivir en cualquier parte del territorio de Surge de ahora en adelante. Así fue una mueca cuando un Raichu muy grande saltó sobre su cama y lo olió por un momento. Miró al curioso ratón por un momento antes de que Raichu saltara sobre el hombro de Surge. Cuando el Pokémon estuvo cómodo, Surge continuó. De todos modos, enano, estamos aquí porque la liga no entiende mucho de lo que sucedió, independientemente de lo que te acaba de decir la oficial Henry. Sabemos que era el Team Rocket, pero no sabemos quién lo comandó ni cómo. Lograron destruir una nave tan grande sin 100 hiperrayos.
Él asintió y se incorporó sobre sus débiles extremidades, luchando contra la ola de náuseas que le invadió. Cuando estuvo seguro de que no iba a vomitar, se sobresaltó. Ya le dije a la oficial Henry lo que recordaba. Ash admitió. Pero puedo decírtelo de nuevo. Está bien, dijo Steven. No tomó asiento, sino que permaneció de pie. Parecía que esto sería breve. Quiero saber dos cosas. ¿Quién ordenó la incursión y cómo fue destruido el barco? El ex campeón miró el mismo portapapeles que había traído la oficial Henry. El informe dice que Pierce lo dirigió, pero, ¿estás seguro? ¿Cómo lo sabes? Ash respondió rápidamente. Steven era realmente aterrador. No era el hombre amistoso y bromista que lo había protegido a él y a sus amigos de los Rockets en el camino a Ciudad Celeste. Este era el antiguo campeón, alguien que protegía una región entera. Y Steven estaba enojado, incluso si era bueno para ocultarlo. Cualquier ira hacia Pierce que se había detectado previamente no era nada comparada con esto. Lo dijo por el intercomunicador. Ash se encogió de hombros, haciendo una mueca por el dolor en sus hombros. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Steven asintió en comprensión. ¿Y lo que destruyó la nave? La oficial Henry no escribió mucho sobre eso. Solo que parecía humano y estaba rodeado de energía. Así fue una mueca. Realmente no sé cómo describirlo. Parecía humanoide, pero flotaba y estaba rodeado por una bola de energía tan brillante que iluminó todo el mar. Pero era tan poderoso. Voló a través de la nave. En tan solo unos segundos. No se perdió la mirada que Steven y Surge compartieron. ¿Qué es? Suena legendario, dijo Surge, ignorando la pregunta de Ash. Steven asintió, sus ojos perdieron cualquier atisbo de calidez. Ahora tenían frío, miedo. Nada más podría haber hecho algo así. ¿Legendario? Ash preguntó, un rastro de pánico entrando en su voz. Los legendarios eran leyendas por una razón, no eran algo que nadie quisiera tener como enemigo. Steven negó con la cabeza. Eso no sale de aquí, Ash. Dudo que sea cierto, tiene que haber otra explicación. Él asintió con resignación. Ash no habría esparcido nada como esto de todos modos. Todo lo que quería era dejar atrás este incidente y reanudar su viaje. Y debería ir. Surge dijo de repente, moviendo su cuerpo hacia la puerta. Hay muchas cosas que limpiar. Además, sonrió horriblemente, dejando al descubierto más dientes que de costumbre. El equipo Rocket está a punto de sufrir bastantes bajas. Con eso se fue, dejando solos a Ash y Steven. El ex campeón miró así y algo de la tensión pareció abandonar su rostro. Ash se preguntó cuánto de eso era un espectáculo. Gracias por su ayuda. Con suerte, ayudará a aclarar algunas cosas cuando obtengamos más información. Dijo Steven. Miró a Ash por un largo momento, considerándolo con ojos tristes. Y Ash, lamento que hayas tenido que pasar por eso. Nadie debería tener que enfrentar una situación tan horrible. Ash solo asintió incómodo. No quería que se lo recordaran más. Todo lo que quería hacer era continuar con su viaje y nunca más pensar en el St. Anne. No cuando tantas cosas horribles habían sucedido en él. El ex campeón de repente pareció recordar algo. Ash observó con curiosidad cómo el hombre delgado buscaba en el bolsillo de su traje antes de sacar un dispositivo pequeño y compacto. Era de un amarillo opaco y parecía poder abrirse. Aquí, dijo, entregándole el pequeño dispositivo a Ash. El entrenador más joven lo tomó con cuidado, examinándolo más a fondo. Estaba hecho de un material suave y tenía un gran botón azul claro en el centro. Ash pensó que haría que se abriera o lo activara. Esto es un Pokénab. Es un producto que la compañía de mi padre inventó recientemente. ¿Qué hace? Preguntó con curiosidad. Ash había oído hablar de algo llamado Pokégear antes, pero se suponía que todavía estaba en la fase de prueba. El hombre mayor cerró los ojos por un momento y comenzó a recitar algo aparentemente memorizado repetidamente. El Pokénab se creó para ayudar a los entrenadores jóvenes y experimentados a realizar un seguimiento de los atributos y sentimientos de un Pokémon. Sin embargo, también posee un mapa de la región en la que se encuentra y mapas más detallados de su ubicación actual, aunque puede ver otras áreas también. También sirve como un videoteléfono en miniatura y puede realizar un seguimiento de hasta 300 personas diferentes y sus números. Steven abrió los ojos. Lo siento por eso, pero mi padre estaba particularmente entusiasmado con este invento. Ha pasado todo su tiempo perforando esa información en mi cabeza durante los últimos meses. De todos modos, esto cumple la misma función que el Pokégear, si has oído de aquellos. Ash asintió. Steven continuó. Pero también te permite realizar un seguimiento de los premios e insignias que hayas ganado y puede servir como una identificación de entrenador. Aunque, dijo, supongo que no necesitas esa característica, considerando que tienes un Pokédex. Es solo recién comenzó a distribuirse en Oen, aunque tengo varios conmigo. ¿Por qué me lo das?
As preguntó confundido. Quiero decir, estoy agradecido, pero no veo lo que he hecho para ganarlo. Steven sonrió. Te lo estoy dando por varias razones. Por un lado, tienes potencial. Vas a ser un gran entrenador As, y pronto. Por lo que he visto, serás uno de los pocos afortunados que son naturalmente en el entrenamiento y la batalla. Quiero ayudarte en ese camino. También pareces meterte en un poco de lío. Steven dijo secamente. Sé que su Pokédex tiene algunas de las mismas funciones, pero pensé que los mapas serían útiles para usted y la función del teléfono es útil para todos. Con suerte, Pokénab lo ayudará en algún momento de su viaje. Ash reflexionó sobre esto por un momento. Gracias. Esto será muy útil. El ex campeón sonrió a medias. Espero que así sea. Lo siento, pero me temo que debo irme. Entrecerró los ojos y el severo campeón pareció regresar por un momento. Nuestro amigo mutuo debe ser llevado ante la justicia. Buena suerte. Ash dijo. Lo decía en serio, Pierre necesitaba volver a ser encarcelado. Aunque no sabía cómo el hombre escapó de la custodia, necesitaba que lo devolvieran. Steven asintió un poco más antes de ponerse de pie. Sin embargo, antes de irse, dejó a Ash con unas pocas palabras. Por cierto, Ash, tengo muchas ganas de pelear contigo algún día. Ash sonrió ampliamente, a pesar del dolor que se extendía por su rostro. Ese sería el mejor día de su vida. Apenas se dio cuenta cuando el ex campeón se deslizó silenciosamente fuera de su habitación, demasiado embelesado con la idea de un día pelear con él para notar algo. Cuando se dio cuenta de que estaba solo, Ash se derrumbó lentamente en su suave cama, exhausto. Su peso se hundió en el colchón y cerró los ojos. Se durmió en poco tiempo. Una lengua le rozó la mejilla y sus ojos se abrieron de golpe. Fue solo cuando el área que había sido lamida comenzó a hormiguear por una dosis de toxinas menores que se dio cuenta de que Midori no estaba en la habitación. Ash parpadeó un par de veces, solo empujándose hacia arriba cuando Midori no lo lamió de nuevo. Esperar. Midori no estuvo aquí. Sonrió ampliamente al ver la gran cabeza de su amigo mirándolo, algo molesto porque el entrenador se le había escapado de la lengua. «Hey amigo». Cenizas sonrió. Midorino gruñó suavemente y golpeó su cabeza contra el costado de Ash. El entrenador hizo una mueca por el impacto, pero la sensación estimulante de volver a ver a su amigo borró el dolor. Ash rascó las orejas de Midorino antes de mirar alrededor. Sonrió cuando se dio cuenta de que el resto de sus Pokémon también estaban amontonados en la pequeña habitación. Plume estaba posado al azar sobre una delgada barra de metal que, a juzgar por la ligera curvatura que tenía, no estaba hecha para sostener un pájaro de 60 libras. Drowzee estaba junto a su cama, mirándolo con ojos apagados. Ella apartó la mirada cuando él la miró, aparentemente avergonzada de algo. Ash no podía entender que, ella le salvó la vida. El único que faltaba era Torrent. Ash extrañaba la ausencia de su amigo, aunque podía entender por qué las enfermeras no podían sacarlo. Era bastante difícil de cargar un acuario lo suficientemente grande como para contener un Seadra en una habitación tan pequeña. Aún así, estaba resuelto a ver a su amigo y agradecerle en cuanto pudiera. Torrent era la única razón por la que todavía estaba vivo. Por mucho que sus otros amigos quisieran ayudarlo, no podrían haberlo llevado a un lugar seguro. Plume estaba demasiado exhausto y no era lo suficientemente fuerte para cargarlo, y los demás se habrían matado tratando de nadar hasta la orilla. De hecho, ni siquiera estaba seguro de que Drowzee, de forma extraña, supiera nadar. Casi sonrió ante la idea, pero luego se dio cuenta de que aún no les había dado las gracias a ninguno de ellos. «Hey», dijo suavemente, atrayendo su atención. «Solo quería agradecerles a todos ustedes. No había forma de que pudiera haber salido de eso sin ustedes». Plume se pavoneó ante el elogio, mientras que Midorino volvió a golpear su costado, más suave esta vez. Ash sonrió y volvió a rascar las sensibles orejas de la gran criatura. Luego miró a Drowzee. Ella seguía apartando la mirada de él. Ash quería asegurarse de darle las gracias especialmente. Sabía que no le agradaba, pero aún así le salvó la vida. Tal vez eso significó el final de su animosidad hacia él, o al menos el comienzo de ella. «Hola, Drowzee», dijo lentamente. Ella lo miró, sus ojos apagados vidriosos con interés. «Gracias por protegerme de ese Golbat. Sé que no tenías que hacerlo». Ella lo miró con atención, su rostro no revelaba nada. Bueno, Ash no creía que lo hiciera, de todos modos. No podía pretender ser un experto en las expresiones faciales de Drowzee. Entonces, comenzó vacilante. «¿Quieres un apodo? Todos los demás tienen uno». Drowzee lo consideró por un momento. La inteligencia que Ash sabía que estaba ahí trabajando rápidamente detrás de sus ojos brillantes. Un poco más tarde, ella asintió lentamente. Ash sonrió ampliamente, contento de que parecía haber superado su enfado por haber sido capturada. Darle un nombre fue un proceso largo.
Drowzee era mucho más exigente que cualquiera de sus otros Pokémon y trató la mayoría de sus ofertas con desagrado. Algunos parecían algo aceptables, pero ella todavía no los aceptaba. Sin embargo, los archivó en caso de que no pudieran ponerse de acuerdo sobre uno. ¿Qué hay de Dafed? Se aventuró. Personalmente, pensó que era un nombre estúpido. Pero a Drowzee parecía gustarle los nombres que consideraba extraños. Además, incluso si él pensaba que era estúpido, todavía le quedaba bien. Sus ojos vidriosos y brillantes y su expresión aburrida no hicieron nada para disipar esa suposición, incluso si él sabía que era falsa. Extrañamente, sin embargo, parecía gustarle. Su trompa se balanceó ligeramente mientras asentía casi imperceptiblemente. Los ojos de Drowzee perdieron parte de su brillo. Ash sonrió. Incluso si no era su primera opción, parecía que a ella le gustaba bastante. Está bien, dijo felizmente. Aturdido es. Dafed sintió adormilado antes de volver a mirar la pared. Ash se encogió de hombros, decidiendo que eso era todo lo que obtendría de ella. En cambio, volvió a hablar con sus otros Pokémon, llenándolos de afecto que tanto él como ellos habían extrañado durante el tiempo que estuvo lejos de ellos. Ash tenía una sonrisa en su rostro cuando salió del hospital, sintiendo el calor del sol en su rostro por primera vez en 4 días. Si bien el hospital no fue lo peor que había experimentado, ciertamente fue uno de los más aburridos. Aparte de algunas largas conversaciones con su madre, que estaba comprensiblemente aterrorizada, y su Pokémon, casi no pasó nada. Había sido liberado hace apenas una hora. Aunque los médicos querían que se quedara un día más, él se había negado. Cada una de sus pruebas había dicho que estaba bien y que quería salir y continuar su viaje. Si tuviera que hacerlo, se lo tomaría con calma durante unos días. Sus amigos definitivamente estarían contentos de aventurarse nuevamente en el desierto. Se habían estado poniendo nerviosos en el hospital. Anoche se había visto obligado a devolverlos a sus Pokébolas después de que se pusieron un poco ruidosos. No tardó mucho en llegar a las puertas de Vermilion. El hospital estaba a solo 5 minutos de distancia, convenientemente ubicado en caso de que alguien se lesionara en el desierto y necesitara asistencia inmediata. Vermilion era bastante pequeño, de todos modos, por lo que no era un inconveniente para la población. Ash sonrió mientras salía de los límites seguros de la ciudad. Incluso si ni siquiera estaba cerca de estar lejos del área urbana, era agradable saber que podía hacer esto. Había hecho un nuevo plan durante su estancia en el hospital. Si bien originalmente tenía la intención de desafiar a Koga después de que atracaron en la ciudad de Fuschia, ese plan fracasó. Ahora iba a Celadon. Se suponía que Erika no era muy difícil, por lo que no sería demasiado estresante. Después de eso, se dirigiría a Saffron y luego a Fuschia. Cuando derrotó a Koga, tendría que llegar a las islas Seafoam si no hubiera atrapado otro Pokémon de agua antes de eso. Aunque Torrent era mucho más poderoso ahora, todavía no podría hacer mucho contra Blaine en Finnabar. Ese era el único inconveniente real de Torrent, no podía pelear fuera del agua. Kingdra era capaz de aprender a levitar en el aire, algo que tenía que ver con sus habilidades de dragón, pero Ash no vio a Torrent evolucionar nuevamente durante mucho tiempo. Así que Ash tendría que encontrar otro Pokémon de agua si quería tener una oportunidad contra el experimentado Blaine. Pero por ahora necesitaba concentrarse en su viaje a Celadon. Lo mejor era centrarse en el presente, no en el futuro. Ash liberó a Plume y Nidorino. Nidorino gruñó suavemente y empujó cuidadosamente su cabeza contra la pierna de Ash. Sonrió y palmeó la cabeza de su amigo. Plume gritó su bienvenida y besó ligeramente el hombro de Ash antes de volar a los cielos. Se quedó ahí por un momento, mirando a su Pokémon. Fue genial estar cerca de ellos en la naturaleza de nuevo. Otro cabezazo de Nidorino lo devolvió a la tierra. Muy bien, muchachos, vamos. Nidorino gruñó y siguió a Ash. Ash puso una mano en el Pokénab, recordándose en silencio llamar a su madre pronto. Ella había estado aterrorizada de que él regresara al desierto, pero él le prometió que la llamaría cada 2 días. El Pokénab había jugado un buen papel para que ella lo dejara continuar su viaje. Celadon lo esperaba. Fue 3 días después cuando se encontró con esa chica Misty. Ash había luchado contra innumerables entrenadores en el camino. Después de todo, muchas personas viajaban entre Vermilion y Celadon, y había ganado la mayoría de ellos. Sin embargo, había bastantes entrenadores experimentados y perdió varias veces. En general, sin embargo, estaba contento con el éxito de sus amigos. Sabía que había mucha gente mejor que él, solo había sido entrenador durante unos meses, incluso si tenía talento natural para la batalla. Aún así, estaba más que defendiéndose contra los entrenadores más experimentados. Podrían haber ganado, pero hizo que su Pokémon se volviera más y más poderoso a partir de la experiencia. Así que casi no se dio cuenta de que era ella al principio. Estaba pescando en un pequeño estanque junto a la carretera de una manera que recordaba la primera vez que la había encontrado.
Si no fuera por su hábito de desafiar a todos los que se cruzaba, no habría sabido que era ella. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó desconcertado, confundido sobre por qué seguía encontrándola en lugares aleatorios. Tal vez ella lo estaba siguiendo. Podría preguntar lo mismo sobre ti. Ella replicó. Ash la vio sacar una pokebola de su cinturón. Sonrió y preparó la pelota de Nidorino. Nidorino probablemente estaba cansado de todas sus batallas, pero estaría preparado para esto. Lo que sea. Luchemos. No se sorprendió cuando apareció la forma familiar de su Starmie, gema brillando con anticipación. Ash tocó en silencio el botón que liberaría a Nidorino. Misty entrecerró los ojos cuando vio a la gran criatura, pero no dijo nada. Hubo un tenso enfrentamiento por un momento mientras los entrenadores se retiraban a una distancia segura. Misty hizo el primer movimiento. Psíquico. Ella lloró. Ash frunció el ceño, pero no necesitó decirle a Nidorino que lo esquivara ya que Starmie brillaba con un azul brillante. Nidorino saltó fácilmente fuera del camino cuando una ola de luz de fuerza telequinética explotó hacia él. Picadura de veneno. Sigue con ataque de cuerno. Ash murmuró, demasiado bajo para que Misty lo escuchara. Nidorino se movió rápidamente para cumplir la orden, disparando varias de las finas púas secretoras de veneno a Starmie. Cuando aturdieron a Starmie por un momento con su poderoso veneno, Nidorino cargó contra Starmie con el cuerno bajado. Starmie no tuvo oportunidad de esquivar, a pesar de los frenéticos gritos de su entrenador para esquivar. Nidorino se estrelló contra la gema de la criatura, enviando pequeñas grietas a través de ella cuando su poderoso ataque la encontró. El Starmie parecía que se recuperaría por un momento, pero la brillante luz de su gema se desvaneció un poco. Ash estaba realmente decepcionado cuando Starmie colapsó. Si bien sabía que ganaría la batalla, aunque estaba seguro de que Misty había entrenado bastante desde su última derrota, él y sus amigos se habían vuelto exponencialmente más poderosos, esperaba que tomara más tiempo que un solo ataque. Y, si la cara de asombro de Misty era una indicación, ella también lo había hecho. Ash volvió a fruncir el ceño antes de felicitar a Nidorino, quien parecía complacido de derrotar a Starmie una vez más. La pantalla pareció sacarla de su estado de aturdimiento, pero Ash rechazó el fajo de dinero ofrecido con un movimiento de cabeza. Solo tomó dinero de batallas reales. Dijo molesto, quizás con más dureza de lo que pretendía. Entrenar más. La cara de Misty se transformó de sorprendida a enfadada. Tengo. Ella gritó. Pero aparentemente no soy tan fanático como tú. Ash solo la miró. ¿De qué estás hablando? Debes haber estado entrenando todo el día durante las últimas semanas. Ella replicó amargamente. La última vez tus Pokémon eran mucho más poderosos que los míos. Ahora tu Nidorino noqueó a Starmie de un solo golpe. Evolucionó. Misty solo lo miró fijamente. Evolucionar no hace mucho. Tienes que haber estado haciendo nada más que entrenarlo. Ash solo suspiró. No realmente. De todos modos, me voy. Esto no fue muy divertido. Su oponente solo lo miró fijamente. Bien. Te voy a ganar la próxima vez. Él sonrió, aunque se sentía un poco molesto con ella. Después de esto, dudaba que ella lo alcanzara alguna vez. Estoy deseando que llegue. Nidorino le gruñó a Misty mientras pasaban, continuando su viaje. Ash lo miró con desaprobación pero no dijo nada. Estaba más absorto en sus pensamientos que en el mundo. No entendía por qué la batalla era tan fácil. Aunque él la había vencido todas las veces antes, siempre había sido un desafío. Esto ni siquiera podría llamarse una batalla. Tal vez fue solo porque había llegado a conocer el punto débil de Starmie, pero, ¿realmente la evolución había hecho a Nidoran tan poderoso? Solo algunos de los Pokémon a los que se había enfrentado en el viaje hasta ahora habían sido eliminados por un solo ataque. Simplemente los había considerado como Pokémon más débiles pertenecientes a nuevos entrenadores, aunque podría tener que reexaminar esa teoría. Si bien Misty difícilmente era una maestra o increíblemente poderosa, no era débil. Ciertamente era mejor que la mayoría de las personas de su edad. Esto realmente no era un gran problema, pero lo vio como una especie de símbolo. Estaba avanzando, adquiriendo más experiencia y más poder. Casi no podía creer que fuera solo porque él y sus amigos habían crecido en fuerza, medio creía que era solo por suerte. Independientemente de las motivaciones subyacentes a sus pensamientos, se quedaron con él mientras viajaba por el camino con Nidorino a su lado. Celadon los esperaba. Ash estaba cansado y sucio cuando finalmente llegó a Celadon. El viaje después de haber derrotado a Misty había sido duro y agotador. Aunque era corto, la ruta entre Vermilion y Celadon era una de las más cortas de Kanto, al menos entre dos ciudades importantes. El camino alrededor de Ciudad Azafrán estaba lleno de bosques, que a su vez estaban llenos de Beedrill y otras molestias. Si bien se habría detenido en Saffron para desafiar a la líder del gimnasio ahí, Sabrina, sabía que aún no tenía ninguna posibilidad contra Sabrina.
Fue una de las líderes de gimnasio que se aseguró de que los novatos y los entrenadores no preparados no fueran a la conferencia Índigo. Aunque no tan brutal como Surge o la líder del gimnasio de Viridian, era una de las entrenadoras más poderosas de Kanto. Avanzaba a pasos agigantados, pero sabía que no estaba preparado para el tipo de potencia de fuego que Sabrina tenía a su disposición. Incluso la idea de enfrentarse a su famoso Alakazam lo hizo estremecerse. Ash la había visto luchar contra un retador con un paraguas una vez en la televisión. A pesar de que el Umbreon no podía ser dañado directamente por sus ataques psíquicos, Alakazam y Sabrina habían usado una escapatoria. Recogió uno de los grandes pilares que salpicaban el estadio y golpeó al Umbreon con él, dejándolo inconsciente. A pesar del gran poder que debe haber tomado levantar el pilar, Alakazam ni siquiera parecía agotado. Pero podría derrotar a Erika. No era conocida por ser una líder de gimnasio particularmente poderosa, aunque aún era competente. Aún así, ella sería débil para Nidorino, Plume, y Grafia podría encargarse fácilmente de cualquiera de sus tipos de veneno. Considerándolo todo, esto sería como enfrentar a Misty nuevamente. Excepto más fácil. Aún así, iba al centro Pokémon. Era demasiado tarde para desafiar a Erika y no veía la hora de recibir una ducha caliente y una comida aún más caliente. Sus amigos también lo agradecerían. No había empacado un excedente de suministros como solía hacer debido al viaje comparativamente más corto, por lo que ni él ni sus Pokémon habían podido comer tanto como les hubiera gustado. Fue un viaje corto al centro Pokémon. Se movió rápidamente por las calles vacías, enfocado solo en registrarse. Cuando llegó al centro, solo tomó unos minutos conseguir una habitación. Ash fue primero a la cafetería y consiguió comida para él y sus Pokémon. No se molestó en quedarse en la cafetería vacía, sino que subió las bandejas a su habitación. Cuando estuvo en la habitación, miró a su alrededor, notando que era exactamente igual a las otras habitaciones que había recibido, dejó las bandejas y soltó su Pokémon. Nidorino le resopló a Ash antes de romper la comida que Ash había dejado en el suelo. Plume golpeó antes de picotear con cuidado los pequeños gránulos. Daffer solo lo miró por un momento antes de levitar una porción de comida hacia ella. Ash estaba consciente del único miembro de su grupo que no había salido. Caminó hacia el acuario que dominaba todo un lado de la habitación y tocó la Pokébola de Torrent, liberando el Seadra. Se quedó mirando la forma más grande y poderosa de su amigo cuando se materializó. Torrent todavía se parecía mucho a como era un caballo, solo que más maduro y más enojado, aunque la mirada determinada y peligrosa en sus ojos todavía estaba ahí. Torrent era varias veces más grande de lo que había sido como caballo, y mucho más voluminoso. Las pequeñas y delgadas escamas de su pecho se habían desarrollado por completo, dejando una cresta irregular de armadura sobre él. Sus pequeñas alas se habían convertido en apéndices grandes y puntiagudos y su diminuta cola rizada se había vuelto más grande y con un aspecto más poderoso. Ash también notó que las pequeñas protuberancias que crecían a un lado de su cabeza se habían convertido en aletas angulosas y afiladas. Con todo, la apariencia de Torrent ahora encaja con su personalidad, un luchador peligroso que amaba nada más que la emoción de la batalla. Pero también mostró la fuerza que había desarrollado solo para salvar a Ash. La Seadra lo miró por un momento antes de golpear su cabeza contra el acuario. El vidrio ordinario se habría roto por la fuerza, pero el centro Pokémon parecía haber anticipado el poder que tenían algunos Pokémon. El vidrio ni siquiera tenía la pizca de una grieta. Nada de eso. Ash reprendió suavemente. Torrent obedeció y se recostó un poco. Y muchas gracias. Me salvaste la vida. No habría manera de que hubiéramos llegado a un lugar seguro sin ti. Torrent infló un poco su pecho escamoso, como si estuviera diciendo lo sé. Ash se rió y vertió un poco de la comida específica para Pokémon de agua en el acuario, que Torrent se tragó rápidamente. Ash pasó un poco más de tiempo con todos sus amigos antes de tomar una ducha y luego irse a la cama, exhausto pero ya no sucio. A la mañana siguiente, Ash se encontró parado afuera del gimnasio Celadon. Era único. El gimnasio había sido diseñado para parecerse a la flor de la penumbra, con el olor nocivo a juego. Asumió que fue producido por la tristeza real, ya que sabía que era el Pokémon favorito de Erika. Ash rápidamente subió los escalones y entró al gimnasio propiamente dicho. El atrio parecía ser un invernadero, aunque estilizado. Sabía que el gimnasio tenía varios invernaderos, así como una planta de fabricación de perfumes, por lo que esto era solo para solidificar la atmósfera. Si bien era ciertamente agradable, quería salir de él lo antes posible. No era solo por su necesidad de luchar contra Erika, el olor repugnante que producía la penumbra, una mezcla asquerosa de basura podrida y carne en descomposición, era aún más frecuente dentro del gimnasio. Se recordó a sí mismo ponerse tapones en la nariz si alguna vez regresaba al gimnasio. Rápidamente corrió hacia la recepcionista, una adolescente que estaba leyendo una revista.
Ella se rió de él cuando lo notó. Ash se había rendido ante el hedor y estaba haciendo todo lo posible para cubrirse la nariz con la mano. ¿Primera vez aquí, eh? Ella preguntó. Ash asintió. Mejorará en unos minutos. De todos modos, supongo que estás aquí para luchar contra Erika. Ash asintió de nuevo. Miró un portapapeles y tomó un lápiz. Podía verla tachar algunas cosas antes de que volviera a levantar la vista. Parece que es tu día de suerte. Todavía no hay ningún otro retador programado. Puedes pasar. Ella te estará esperando en el jardín. Solo entra por la puerta a tu izquierda. Gracias. Él tosió antes de seguir sus instrucciones. La puerta lo llevó a un pequeño pasillo. Ash siguió caminando y terminó en un gran jardín con todo tipo de césped. La mayoría pareció escabullirse cuando apareció, aunque algunos de los más poderosos o curiosos se quedaron mirándolo. Se sintió un poco incómodo bajo sus intensas miradas y le ignoró lo mejor que pudo. Ash se adentró un poco más en el jardín para tratar de encontrar a Erika. Ella no sería demasiado difícil de encontrar. Ash deambuló un poco antes de finalmente encontrarla en un área cerca del estadio. Estaba sentada junto a un pequeño estanque artificial, rodeada de bichos raros, una gran oscuridad y un Bulbasaur. Instantáneamente recordó el de Amelia e hizo una mueca, aunque lo olvidó. Ahora no era el momento para recordar. Oh, hola. Dijo con calma, colocando con cuidado una rareza antes de ponerse de pie. Ash la miró por un momento, observándola. La mejor palabra para describirla era elegante, todo en ella parecía digno, desde la manera cuidadosa y elegante en que se movía hasta su tono aristocrático. Supongo que estás aquí para pelear conmigo. Él asintió. Ella sonrió y caminó hacia el campo de batalla. Ash lo siguió y notó que, al contrario de lo que esperaba, el campo de batalla estaba completamente despejado. Había algunas plantas esparcidas a su alrededor y la tierra ordinariamente dura y apretada fue reemplazada por tierra oscura y arcillosa, pero eso fue todo el alcance de las modificaciones. Esta será una batalla de 3 contra 3. Erika gritó cuando habían tomado sus posiciones. La batalla continuará hasta que uno de nosotros se rinda o nuestros Pokémon queden inconscientes o no puedan luchar. Ash asintió y colocó una mano sobre la Pokébola de Dacet. Si bien a Nidorino probablemente le resultaría igual de fácil derrotar a los tipos de hierba, sospechaba que Erika comenzaría con su poderoso Gloom. Nidorino o Plume aún habrían podido derrotarlo, pero quería que Dacet obtuviera más experiencia. Soltó a Dacet cuando vio que el líder del gimnasio soltaba un Pokémon. Cuando la luz roja se fusionó en la forma de su Pokémon, sus expectativas se cumplieron. El Gloom grande y poderoso de Erika miraba soñoliento a Dacet, encontrando la mirada inexpresiva del Drowzee con la suya propia. Sorprendentemente, la aparición de la penumbra no potenció el olor nocivo que impregnaba el área. Ash estaba agradecido por eso, apenas comenzaba a acostumbrarse. Erika comenzó la batalla. Aturdir esporas. Continuar con ácido y somníferos. Esquiva, sigue con confusión. A pesar de la forma incómoda de Dacet, aún podía evitar los ataques de Gloom. Así fue una nota mental para evitar esa parte del campo de batalla. La espora paralizante y el polvo para dormir fueron neutralizados, pero el ácido aún sería algo peligroso. Ash sonrió cuando Dacet miró fijamente los ojos medio cerrados del Gloom. Dudaba que Gloom pudiera mantenerse consciente después de este poderoso ataque. Si lo hiciera, sería una presa fácil para Dacet. El ataque salió tal como estaba planeado. Dacet levantó una mano con garras hacia el Gloom y tomó el control. Ash sonrió cuando el Gloom fue bañado por una gran obra de luz azul. Un momento después, el Gloom fue lanzado por los aires por el poder psíquico y se estrelló contra el suelo. Esperaba que la batalla terminara entonces, mientras que el golpe real podría no haber hecho tanto, estar en contacto con el poder psíquico debilitado y herido de tipo veneno. Pero el ataque no pareció hacer tanto como esperaba. Gloom se levantó rápidamente y miró a Dacet con molestia. Sus ojos estaban completamente abiertos ahora. He entrenado a mi querido Gloom para que sea fuerte contra tales ataques. Erika gritó, su tono fuerte contrastaba con la imagen suave y tranquila que presentaba. Ahora, baile de pétalos. Ash no tuvo que decirle a su Pokémon que esquivara cuando Gloom comenzó a girar rápidamente, disparando docenas de pétalos rosados afilados. Sin embargo, Dacet fue demasiado lento para evitar muchos de los pétalos y fue golpeado por casi todos. Puso una barrera psíquica para protegerla de parte del daño, pero aún así la debilitó mucho. La entrenadora sabía que no sería capaz de recibir mucho más daño después de ser golpeada por un movimiento tan poderoso. «Hipnosis», gritó. Dacet siguió rápidamente su orden, levantó los brazos en el aire y miró fijamente a Gloom. La energía rosa salió flotando de su cuerpo y flotó hacia el oponente, transformándose en manchas moradas cuando golpearon a Gloom. Erika no lo dejaría ganar tan fácilmente. Rayo soleado.
A pesar de la energía que Dafed estaba enfocando en subvertir la voluntad de Glom y ponerla a dormir, Glom se mantuvo fuerte y siguió las órdenes de Erika. Ash quedó impresionado con su fuerza de voluntad. Dafed era bastante bueno con la hipnosis, por lo que debe haber sido increíblemente fuerte para resistir el ataque psíquico. Desafortunadamente, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Glom estaba usando su Nidei, intensificando los rayos del sol y haciendo que un ataque particular y potente estuviera disponible. «Date prisa», aturdido, gritó cuando la fría realización lo invadió. «Está a punto de usar un rayo solar». Dafed ciertamente entendió el mensaje. Ash observó con gran expectación cómo el Drufe producía más energía, concentrado por completo en someter a Glom a su voluntad antes de que pudiera desatar el devastador ataque. Finalmente, pareció que lo había logrado. Los ojos de Glom comenzaban a cerrarse, aunque la energía blanca y brillante continuaba acumulándose en su flor. «Concéntrate, penumbra», Erika dijo con calma. A pesar del tono suave, las palabras de su entrenador devolvieron a Glom a la realidad. Aún así, Ash podría decir que no estaba del todo ahí, ya que solo parecía capaz de concentrarse en reunir energía. Y luego liberó el poder que había reunido. Ash le gritó a Dafed que esquivara mientras Glom enfocaba la energía en un poderoso y cegador haz de energía. Tenía que concentrarse en Dafed, pero aún podía rastrear el rayo brillante a los lados de su visión. Pronto quedó claro que no había necesidad. Aunque Dafed no había logrado poner a dormir al poderoso Glom, había logrado desorientarlo. El Glom todavía tenía la capacidad de usar el devastador rayo solar, pero no podía apuntarlo correctamente. Ash se encogió cuando el rayo dirigido salvajemente brilló hacia él, pero las barreras frente a él detuvieron el ataque, aunque con un pequeño grado de dificultad. Pronto volvió a centrarse en la batalla y decidió aprovechar la distracción temporal de Glom. Pensó que era hora de usar un ataque en el que había estado trabajando con Dafed durante el viaje a Celadon. No lo habían perfeccionado del todo, pero aún era lo suficientemente poderoso como para noquear a Glom. Incluso si Glom era resistente a los ataques psíquicos, estaba agotado por el rayo solar y la hipnosis fallida. Rayo psíquico. Dafed miró con calma al debilitado Glom mientras concentraba su energía. Ash sonrió ante las súplicas desesperadas de Erika para que Glom lo esquivara. Eso significaba que estaba asustada. Su sonrisa se ensanchó cuando vio un rayo de energía multicolor salir de los ojos de Dafed. Funcionó perfectamente y golpeó a Glom con una gran cantidad de poder psíquico. Por un momento, el Glom permaneció de pie, resuelto frente a su derrota. Pero luego su fuerza falló y se derrumbó en el suelo inconsciente. «Buen trabajo, Dafed», llamó. Dafed se volvió y lo miró por un momento. Erika se tomó el tiempo de enviar su siguiente elección, una tangela grande. Ash lo estudió por un momento antes de regresar de Dafed. La vio mirarlo con alivio antes de que la energía la inundara y la llevara de regreso a la Pokébola. Plume estalló en el campo unos momentos después, anunciando su llegada con un fuerte chillido. Voló alrededor de los confines del campo por unos momentos antes de que Ash le diera una orden. «Gust, sigue con un ataque de ala», él murmuró. Plume siguió rápidamente las órdenes silenciosas, haciendo estallar el Tangela con una ráfaga de alas. El Tangela logró mantenerse en pie y preparó algunas de sus vides. Cuando Plume se lanzó hacia el Tangela a gran velocidad, Erika hizo su propio movimiento. «La vida azota, absorbe y ata», dijo serenamente. Tangela promulgó las órdenes tan rápido que Ash no pudo advertir a Plume. Sus enredaderas brotaron a velocidades anormalmente rápidas y se estrellaron contra Plume con una fuerza increíble, estrellándola contra el suelo. Luego caminó hacia Plume y lo enredó con sus enredaderas, dejando al pájaro inmóvil e indefenso. Así fue una mueca cuando las enredaderas que restringían a Plume comenzaron a brillar con un blanco brillante, se clavaron en Plume y absorbieron su energía. En solo unos segundos estaba exhausta, incapaz de hacer nada a pesar de las súplicas de Ash. «Golpe», Erika dijo con calma, su tono desmintiendo la brutalidad de la orden. Plume quedó inconsciente cuando Tangela la levantó brutalmente y la estrelló contra el suelo en una escena que recuerda a Dafed usando confusión en Glom. Ash apretó los dientes y recordó a su Pokémon derrotado, esperando que ella estuviera bien y enojada porque no le habían dado la oportunidad de pelear de verdad. Era hora de ponerse serio. Nidorino apareció en el campo, poderoso y fuerte. Ash sonrió cuando vio que las púas se extendían y goteaban veneno claro. «Nidorino», él llamó. Su amigo siguió mirando al Tangela, pero sus grandes orejas se tensaron y se crisparon. «No te contengas. Concentra el ataque». La gran criatura gruñó y se tensó, enfocando su fuerza temporalmente para aumentar enormemente su poder. Luego, Nidorino cargó contra el Tangela rápidamente, sin dejar nada de su poder en reserva cuando golpeó al sorprendido Tangela con su cuerno, golpeando al Tangela dolorosamente y arrojándolo a varios pies de distancia. Ash sonrió.
Focus Attack era un nuevo combo que había hecho durante su viaje a Celadon. Era solo una combinación de energía de enfoque y ataque de cuerno. Quizás no fue el más creativo a la hora de nombrar sus ataques, pero la poderosa combinación funcionó bien, así que realmente no importaba. El ataque del cuerno era lo suficientemente poderoso por sí solo, pero cuando la fuerza de Nidorino se amplificaba con la energía del foco, bueno, podía causar bastante daño. Erika parecía atónita, tal vez esperando que el resto de sus Pokémon fuera una cuestión trivial de derrotar. Pero pronto se recuperó y envió un Weeping Bell. Hoja de afeitar. Ella ordenó lacónicamente, un poco de ira filtrándose en su tono. Entonces usa polvo para dormir y golpea. Ataque de enfoque. Ordenó de nuevo. Había muchas otras formas en las que podría haber procedido, pero quería terminar esto y llevar a Plume al centro Pokémon. El brutal ataque no la lastimaría gravemente, pero él quería que se le quitara el dolor lo más rápido posible. Aunque Erika trató de advertir a su Weeping Bell, fue demasiado lento para evitar el peligro. Nidorino cargó contra él, golpeando su cuerno contra la carne firme y arrojándolo a varios metros de distancia. Se estrelló contra él cuando no quedó inconsciente de inmediato. Cuando Erika, atónita, recordó a su Pokémon, Ash felicitó a Nidorino. No se molestó en recordar a su amigo mientras salía del palco de retadores y se acercaba a Erika. Parecía molesta por su derrota, pero rápidamente se borró de sus rasgos. Lo hiciste bien, dijo serenamente mientras sacaba la insignia arcoíris de un bolsillo. Has demostrado tu habilidad y has demostrado que te mereces esta insignia. Ash lo tomó con cuidado y lo examinó. La insignia era más estilizada y colorida que las otras que había coleccionado. Tenía la forma de una flor, mostrando hierba, con pétalos de colores del arco iris. Lo miró durante unos segundos más antes de sacar el estuche de su placa y colocarlo con cuidado en la cuarta ranura. Por cierto, comenzó Erika, regresa aquí algún día. Me gustaría una revancha. Pero por ahora, te sugiero que regreses al centro Pokémon. Tu Pidgeotto sufrió bastante. Asintió ante la mención de la revancha y tuvo que contener una mueca y una mirada furiosa ante la mención de Plume. Ash solo dijo, está bien. Después de eso, abandonó rápidamente el gimnasio y su asqueroso olor. Ash no estaba exactamente feliz con eso en este momento. Plume estaba actualmente en éxtasis. Tenía heridas moderadamente graves, aunque nada que la dañara permanentemente. Pero se quedaría en el centro Pokémon por un día mientras las enfermeras Joes hacían lo que fuera que hacían. Después de eso, no sería capaz de luchar durante una semana, ya que el daño que sufrió magulló la mayor parte de su cuerpo, que de todos modos estaría agotado por el proceso de curación. Ash estaba molesto porque la enfermera Joy no le permitía ver a su amigo, pero podía entenderlo un poco. Plume necesitaba sanar, y la emoción y la preocupación que traería Ash podrían sacarla de la estasis y recuperar la conciencia. Aún así, eso no significaba que le gustara. No quería nada más que ir y sentarse junto a ella mientras sanaba. Al menos Dafed estaba bien. Para empezar, ella no estaba gravemente herida por la danza de los pétalos, por lo que solo tuvo que comprar una poción débil para dársela. Después de beberlo, se sintió perfectamente bien, aunque un poco cansada. En 1 o 2 días volvería a la normalidad. Ahora mismo, sin embargo, vagaba por Celadon en un intento de olvidar sus preocupaciones. No podía hacer nada al respecto en este momento, y enfurruñarse no ayudaría en nada. Además, tal vez encontraría algo interesante. Ahora que lo pensaba, se suponía que había un Game Corner en la ciudad. También se suponía que estaba bastante cerca del centro Pokémon, a menos de media hora de distancia. Si bien se suponía que no debía entrar en lugares como ese, su madre lo mataría si alguna vez se enterara. Era perfectamente ilegal. Si alguien tenía la edad suficiente para vagar por el mundo y estar rodeado de criaturas capaces de escupir fuego y triturar piedras, el juego no era gran cosa. A pesar de la voz silenciosa de su madre que lo reprendió por siquiera pensar en apostar, pronto se encontró frente al Game Corner. No entró por un tiempo, sino que optó por mirarlo. El Game Corner era diferente a cualquiera de los otros edificios de la ciudad. No era tan llamativo como había imaginado, dadas las historias salvajes y las descripciones que había escuchado, pero aún así era brillante y llamativo, realmente desagradable. Las luces intermitentes mostraban los nombres de empresas y personas de las que Ash nunca había oído hablar. Los colores brillantes y los rostros sonrientes cubrían el exterior, junto con el nombre, The Game Corner. En general, Ash no estaba muy impresionado. En primer lugar, no era como si estuviera a punto de apostar. Aunque tenía bastante dinero gracias a sus numerosas victorias, sabía que si comenzaba, seguiría jugando hasta que no le quedara nada. Aún así, la curiosidad por lo que era tan atractivo de este lugar lo hizo entrar. Se sintió un poco incómodo entre todos los adultos que se aventuraban libremente en la sala, pero había bastantes entrenadores de su edad de algunos años mayores. Nadie le dedicó una segunda mirada.
As todavía no podía ver el gran problema de este lugar. Estaba lleno de máquinas tragamonedas, que parecían algo interesantes, y mesas para otros juegos, pero nada realmente emocionante. Preferiría estar luchando ahora mismo. Sin embargo, siguió caminando. Reconoció la mayoría de los juegos, aunque algunos le eran desconocidos. As no se molestó en ir a la recepción para conseguir una caja de monedas, sino que optó por explorar. Después de unos minutos más de esto, se aburrió. Se había encontrado en un área mayormente vacía de Game Corner, lejos del casino y aparentemente solo existente para los empleados. As estaba a punto de regresar al exterior y encontrar algo más para ocupar su tiempo cuando vio una puerta, hecho para parecer discreta y escondida en un rincón sombreado. Su curiosidad se disparó. As revisó para ver si había algo que le dijera que no entrara. No había nada. Como parecía que no se metería en problemas por entrar, empujó. Aunque nada le prohibía entrar, As no quería que nadie lo atrapara. Así que tuvo cuidado cuando cruzó la puerta. Se abría un largo pasillo que se ramificaba en varios otros. As miró a su alrededor mientras avanzaba lentamente por el pasillo. Las paredes estaban desnudas y grises, un marcado contraste con el ostentoso Game Corner. Casi se preguntó si había entrado en un edificio diferente. As tomó la primera curva que apareció. Conducía a otro largo pasillo. Continuó caminando por él, preguntándose dónde estaban todos. Tal vez esto era solo una sección abandonada de Game Corner, o tal vez lo acababan de construir. El entrenador no podía pensar en ninguna otra razón de por qué estaba tan aburrido en relación con el resto del Game Corner y aparentemente vacío. Finalmente, el pasillo llegó a un conjunto de escaleras. As no se había turnado esta vez, dándose cuenta de que no sería bueno si se perdía aquí. No había forma de diferenciar las áreas y quería poder recordar fácilmente su camino de regreso. Se deslizó con cautela por las escaleras. Fue un vuelo bastante largo, pero pudo ver una puerta sencilla y sin marcar en la parte inferior. Como sabía exactamente dónde estaba, decidió bajar y ver qué había en la sección abandonada. As abrió las puertas en silencio y entró. La habitación en la que entró era muy diferente al diseño espartano de la sección que acababa de dejar. Parecía más profesional, más como una oficina que las paredes grises de la sección abandonada o el deslumbrante casino. Estaba prístino. Paredes blancas, plantas en macetas perfectamente dispuestas y una desconcertante ausencia de suciedad o mugre perfeccionaban la imagen. Miró a su alrededor con curiosidad por un momento antes de continuar. Aquí debe ser donde estaba la administración, aunque no estaba seguro de por qué estaba en un lugar tan apartado. Esta historia continuará hasta la próxima.